Sí, buenas tardes. Mi nombre es Isaac de Aunamoto Perú, vicepresidente. Definitivamente es necesario usar el casco de la manera correcta, con las características correctas, implementaciones también, ¿no? Como coderas, rodilleras, ¿no? Depende de la constancia que tienes en el manejo. Pero definitivamente también estamos totalmente de acuerdo que nos están estigmatizando como si fuéramos delincuentes todos nosotros. Un caso bastante claro, porque también estoy a cargo de las redes de nuestra página, es un caso de la publicidad que hizo el Poder Judicial con respecto a los robos agravados. ¿Conocen las penas por robos agravados? Y publican una foto con un motociclista, definitivamente con un casco, ¿no? Apuntando un arma. La municipalidad de Miraflores igual, en la avenida Pershing tiene un letrero enorme, no a la delincuencia, y ponen ahí ese motociclista. ¿Por qué tenemos que ser nosotros representación o símbolo de un delincuente, ¿no? Si al final nosotros somos los principales afectados, siendo nosotros a que nos quitan las motos para ir robar. Hace poco mostraron imágenes en La Molina que ya roban de dos, uno en cada moto. Luego de haber robado la primera moto, que fue una RS200, se van a otro punto, deja la moto, se sube a la otra moto que tiene el piloto y se van. Así le pongan chaleco, así le pongas la placa en el casco, así le pongas un cartel enorme, esto va a seguir pasando. Esa no es la mejor forma de poder combatir, de poder disminuir la delincuencia. Otra cosa es que ya el Estado, incluyendo el MTC, nos ha designado identificaciones. ¿Cuáles son? El DNI, la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad de nuestros vehículos, el SOAT, que también viene con el DNI. Y sin embargo, si hubiese una buena fiscalización, si hubiese un buen control, porque yo como motociclista, trabajador, de cabeza de un hogar, estoy dispuesto a colaborar con la policía de tránsito y perder 1 a 2 minutos o hasta 3 minutos o el tiempo que sea necesario para que la policía revise mis datos, revise mi DNI, revise si es posible el número del chasis de mi moto, para ver si mi moto es auténtica o no. Nosotros no tenemos ningún problema, porque como dicen, el que la debe no la teme. Y si hay la fiscalización correcta, estas cosas no pasarían. La regularización, como dice mi compañero de la licencia de conducir, es igual, no hay una fiscalización correcta. La solución de poner la placa en el chaleco no va a servir de nada. Así yo me pongo un cartel enorme diciendo que tengo la placa en mano, eso no va a servir de nada si hay una fiscalización correcta en las vías públicas. Mi nombre es Franco Faura. Como hemos podido escuchar acá a la mayoría, todos estamos de acuerdo en que reglamentar el casco en cuanto a certificaciones para seguridad propia de los motociclistas es algo que la mayoría estamos de acuerdo. Ponerle la placa al casco, no. Ponernos un chaleco reflectivo con nuestra placa, tampoco, por un tema de estigmatización. Sin embargo, estaban hablando de que se necesita reflectivos para que nos puedan divisar mejor, ¿no? Para que nos puedan observar mejor. Otra de las cosas que yo también siento que estoy a favor es que no debe ser hacia nosotros, sino debe ser hacia el vehículo. También quiero recordarles y aprovechar esto porque ustedes tienen las revisiones técnicas de la moto. Si tienen las revisiones técnicas de la moto, esto es algo que puede ser chequeado, que la moto esté totalmente con las luces bien puestas, ¿no? Que se pueda ver. Hasta incluso esa revisión técnica podría incluir a tu casco certificado, que ya no tenga más de 3 años, que no esté quebrado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos acotar un poco más sobre la regla, con el tema de que nos están poniendo ahí básicamente como los malos de la película en todas las publicidades. ¿Por qué tampoco no nos ponen al tema de los mismos policías, ¿no? Los mismos policías van en moto y pueden correr mucho mejor. Nosotros estamos de acuerdo en que se nos haga operativos, ¿no? Porque como dice Isaac, el que nada debe, nada teme. Sin embargo, los operativos no son hechos de manera frecuente, eso es número uno. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque cuando, por ejemplo, hay una APEC, claramente vemos a toditos los policías afuera, trabajando, haciendo su labor, ¿no? Pero en el día a día, cuando no hay como nada, vemos las calles libres. Entonces, ¿realmente estamos haciendo o no el trabajo de estar chequeando, ¿no? Ese tipo de cosas creo que también son bastante útiles porque hacen pensarla al delincuente. El delincuente va a innovar en formas de robo. La manera de cómo sacarle la vuelta a la norma, sin embargo, la idea también está un poco cuidar, chequear las cámaras, todo ese tipo de cosas, pues va a ayudar a combatir un poco más la delincuencia, ¿no? No necesariamente estigmatizar, ¿no?, al motociclista. Que dicho sea de paso, también el motociclista puede tener más de una moto. ¿Eso qué quisiera decir? ¿Que necesitaría más de un chaleco? Eso es por un lado. Y por otro lado, no es por nada, pero los chalecos son bastante fáciles de replicar en gamarra. O sea, si el motociclista lo que quiere es pasar desapercibido con su placa, pues tiene toda la facilidad de hacerlo. O te roban el chaleco también. O sea, en verdad lo del chaleco como que no tiene pies ni cabeza. En todo caso, agrandar un poquito más la placa. Podemos hacer mejores cosas, ¿no? Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.